Tengo Buenos días. Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Juan José Torres Espinosa, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Un placer para mí dirigirnos a ustedes. Daremos inicio a la clase el día de hoy, sábado 19 de diciembre del 2020, exactamente a las 10:17 de la mañana, a esta clase en intensivo. En primer lugar, haremos una retroalimentación de lo que fue el deber enviado a la clase pasada. Esto es del artículo 405 al artículo 408 del Código Orgánico Integral Penal. Para esto voy a requerir la intervención de 3 estudiantes, quienes deberán hacer un análisis de 1 o 2 artículos de los artículos enviados, ¿no? Ahora, escucharemos entonces a Sandy Aguirre, por favor. Sandy Aguirre, buen día. Buen día, profesor. Buen día, Sandy. Ya. Bueno, nos tocó analizar los artículos 405 al 408 del COIP. El 405 nos habla sobre el Tribunal de Jurisdicción Competente, en donde se dice que el juzgador tiene la facultad de determinar, según su criterio, la jurisdicción que garantice mejores condiciones para el juzgamiento de la infracción y la protección y reparación de la víctima. El artículo 406 habla de la conexidad. En este caso, por ejemplo, cuando una persona, es cuando un delito está vinculado con los demás delitos que le atribuyen a la misma acción. Por ejemplo, el agresor cuando comete un delito de violación, comete otro delito de intimidación y por consecuencia abuso sexual. Esto se refiere a que son 3 clases de delitos penales. Es decir, cuando se cometen varias infracciones conexas de la misma distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, habrá solo un proceso ante la jurisdicción donde se consumó la infracción más grave. El COI también determina los tipos cuando hay conexidad. En cuanto al artículo 407, los actos procesales extraterritoriales se refieren a que, por ejemplo, el fiscal podrá practicar dentro del territorio nacional reconocimientos, inspecciones u otras diligencias de recopilación de evidencias en lugares donde no ejerzan sus funciones, cuando lo considere necesario dentro de la investigación o cuando uno de los sujetos procesales lo haya solicitado. En cuanto al artículo 408, sobre la validez de los actos extraterritoriales, en caso de desplazamiento por motivos de competencia de un proceso penal de un juzgador a otro, todo lo actuado por el juzgador no competente se agregará al proceso del competente. Esto es en todo lo que puedo intervenir. Muchas gracias, Sandy. Yep. Hacer un especial énfasis también en la conexidad y sería buena una revisión por su parte de lo que son los concursos ideales y reales de infracción establecidos en el código, ¿no? Para un mejor aprendizaje. Ahora, proseguimos entonces con Mariana Saltos. Mariana Saltos, buenos días.
Escuchamos a Mariana. Doctor, estoy viajando. Buenos días. Aún no llego todavía a la casa para poder revisar ahí mi agenda. Estoy llegando, doctor. Por favor, Listo. mil disculpas. Listo, muchas gracias Mariana por su confirmación. Seguimos entonces con María Cristina Jiménez. María Cristina Jiménez. Sí, perdón, doctor. ¿Me escuchan? Sí, buenos días María Cristina. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Referente a lo que ha sido la tarea, referente al artículo 405, Tribunal de Jurisdicción Competente. Como lo refirió la compañera, esto se refiere en el caso de que las infracciones, cuando tienen una jurisdicción universal, primero vamos a aclarar qué es la jurisdicción universal. La jurisdicción universal refiere primero a los delitos contra la humanidad que pueden ser investigados o juzgados en nuestro país, ¿no? Pero nos hace relevancia siempre cuando no hayan sido juzgados en otros estados o por cortes internacionales. Aquí nos refiere que el Estado ecuatoriano puede determinar qué jurisdicción es la idónea, que pueda garantizar mejores condiciones para juzgar esa infracción. Y referente a lo que es la conexidad, nos refiere que cuando las infracciones conexas de la misma o distinta gravedad, ya sea en uno o distintos lugares. Y en este caso nos refiere dos casos cuando hay conexidad. El uno, cuando se imputa a una misma persona la comisión de un hecho punible, sea una o varias acciones. O dos, cuando a una misma persona se le imputa la comisión de varios hechos punibles, ya sea con la finalidad de realizar un delito más grave. Cometen varios delitos con la finalidad de cometer otro. Ya, y en cuanto a los actos procesales extraterritoriales, nos dice que el fiscal, que es su función investigar o realizar las inspecciones correctas para determinar si se ha cometido o no un delito, nos refiere que puede incluso delegar sus funciones si ha sido realizado en otro lugar fuera de su competencia. Ya, y en cuanto a lo que es la validez de los actos extraterritoriales, nos dice que en el caso de desplazamiento de competencia, a lo que se refiere, de todo lo actuado, el juzgador no competente agrega los procesos al competente. ¿Qué quiere decir? Que digamos, si un juzgado que no es competente ha realizado algunas acciones, ya sea, por ejemplo, medidas cautelares o algo, al pasar al juzgador que es competente, se puede agregar estas acciones que ha realizado este juzgador, siempre y cuando no sean determinadas como nulas. Doctor, es lo cuanto puedo aportar. Listo, María Cristina, muchas gracias. Ahora, antes de iniciar la clase, quisiera saber si existe algún tipo de conformidad respecto a la nota del examen, asimismo si hay personas que no lo hayan rendido actualmente. Mencionarles que ya se encuentra nuevamente abierto lo que es el examen para una mejor retroalimentación de las personas que no lo han realizado, ¿sí? Esto con el fin del aprendizaje, más no de perjudicar a ninguno de ustedes, ¿no? Bueno, en virtud que nadie hace uso de la palabra, proseguimos entonces con la clase del día de hoy. Empezaremos con el título 2 del libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, específicamente en el artículo 409 y 410 del mismo cuerpo penal, de la misma normativa. Para adentrarnos en el tema es necesario citar al jurisconsulto español Emilio Gómez Orbaneja, que en materia penal afirma que el ejercicio de la acción penal en sí es el derecho que en materia penal el derecho de sancionar corresponde al Estado y la acción penal se encamina a que se realice la aplicación jurídica del derecho penal, para lo cual es necesario que alguien legitimado, es decir, una persona que haya sido afectada, ejercite la acción penal, ¿no? Según el artículo 409 del Código Orgánico Integral Penal,
La acción penal es de carácter público. Si hablamos de carácter público, mencionamos que las personas pueden visualizar los avances de su proceso en el sistema SAT, y asimismo pueden revisar la noticia crímenes, ¿no? Siempre por medio de la tecnología, y proceder también mediante su abogado a la revisión de expedientes. El abogado podrá tomar fotografías del expediente cuando éste ya se encuentra en etapas procesales, ¿no? En virtud de lo mencionado, el abogado autorizado por las partes e investigación previa, etapa preprocesal, únicamente podrá revisar el expediente, más no tomar fotografías por el hecho mencionado, que es una etapa preprocesal. Recordando que el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal prohíbe expresamente la difusión de información que tenga circulación restringida, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, mencionando asimismo que en el numeral 2 de este artículo 180 se puede catalogar como información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa como información restringida, ¿no? Proseguimos con el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona que el ejercicio de la acción penal puede ser de 2 clases. ¿Cuál es la etapa preprocesal? Tengo esa duda. Sí, la etapa preprocesal es la investigación previa, ¿no? Posterior a la investigación previa viene la instrucción fiscal, que esto ya vendría a ser netamente el proceso. Dentro del proceso encontramos la instrucción fiscal, la etapa de evaluación preparatoria de juicio y posterior la audiencia de juicio. Eso es más o menos el proceso penal. Dentro de la investigación previa, sujeto lógicamente a diversas reglas, el fiscal buscará lo que son cuestiones de convicción, ¿no? Para poder acusar, siempre para poder acusar a la persona que está siendo procesada, excepto en ciertos delitos que son únicamente por medio de la querella, ¿no? Que lo veremos en lo posterior de esta clase. Ahora, les comentaba que siempre cuando estemos en la etapa de los procesos, es decir, dentro de la instrucción para adelante, los abogados podrán tomar fotografías del proceso sin ningún tipo de problema, porque es una información netamente pública. Ahora, respecto a las investigaciones previas, cuando el proceso se encuentre, o en este caso cuando se encuentre en etapas preprocesales todavía el expediente, ahí el abogado no podrá tomar fotografías. Tendrá carácter público porque podrá visualizar todo lo que es el expediente y asimismo podrá leer la parte pertinente o lo que le interese. Sin embargo, no podrá tomar fotografías, ya que esta investigación previa, según la normativa ecuatoriana, se constituye como información que no es de libre circulación, según lo establecido en el 180 del artículo 180, perdón, del Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que les acabo de mencionar. Ahora, no sé si tenga otra pregunta respecto a esto, Felipe. De abuso de violencia por las partes. Sí, ¿qué pasa en esta cuestión? ¿Qué pasa en esa? ¿Le puede sacar copias del mismo? Yo tengo una... Verá, si está en investigación previa es difícil que le pueda sacar copia. Únicamente podrá revisar el proceso. Si ya se encuentra en etapas procesales, podrá tomarle fotos o sacarle copias sin ningún tipo de problema. El juez autoriza. Doctor, yo tengo una duda. Respecto a la autorización y para sacar copias, cualquier persona que esté siendo afectada o cualquiera de los abogados podrá sacarle copias al proceso si ya se encuentra dentro de la instrucción fiscal o en etapas posteriores, ¿no? No es necesario en sí ser autorizado, sino presentar cualquier tipo de interés hacia este proceso. Ahora, la autorización, ¿cuándo viene? Cuando un abogado recién ingresa al proceso, recién ingresa a la defensa técnica del proceso. En este caso, para las investigaciones previas, para poder revisar el expediente, se necesita ser el abogado de la causa. De lo contrario, no podrá realizarse. Por más que sea público, de todas maneras no podrá realizarse. Sí, no habrá ningún tipo de problema. O sea, no habrá ningún tipo de problema con sacarle copia al proceso. Porque en sí es el abogado de la causa. Con presentar un escrito, considero yo que sería pertinente ya la autorización. Habría que esperar
la providencia por parte del juez. Bueno, no sé si tenga los artículos que estamos viendo. Actualmente estamos viendo los artículos 409 y 410. Seguimos una secuencia, recordando que el deber fue el 405 y 408. Ya veremos en clase desde el artículo 409 hasta el artículo 416. Y de deber vamos a revisar el artículo 417 hasta el artículo 420. Listo. Perfecto, gracias Felipe por tu confirmación. Proseguimos entonces con el artículo 410 que menciona que el ejercicio de la acción penal puede ser de dos clases. Puede ser de dos clases, en primer lugar, pública y posteriormente privada, ¿no? Respecto al ejercicio público de la acción, el jurista Walter Guerrero manifiesta que la acción es una institución de orden público que ha sido establecida por el Estado a través de la cual los representantes del Ministerio Público y las personas particulares llevan a conocimiento del órgano de la función jurisdiccional competente el cometimiento de una infracción, a fin de que se inicie el proceso en contra del infractor, ¿no? Con esta acertada premisa entendemos que Fiscalía impulsará la acción penal pública por la mayor parte de los delitos en el COIP, excepto los que se manejan por acción penal privada, que se detallarán en lo posterior en esta misma clase, y se podrán conocer por medio de delitos flagrantes según el artículo 581 del COIP. Los delitos de acción pública, ¿cómo se conocen? Por medio de flagrancia o por medio del artículo 581 del COIP, que determina cuáles son las formas de conocer la infracción penal. Así lo determina textualmente, en este caso, el artículo, ¿no? También se podrá conocer la infracción penal por providencias judiciales, es decir, autos y sentencias emitidas por jueces y tribunales. Si hablamos de primera instancia y pasa de segunda instancia, el juez de segunda instancia lo conocerá por dicha providencia judicial. También se conocerán por informes de supervisión, los cuales son efectuados por órganos de control y deberán ser remitidos a Fiscalía. Como por ejemplo, tenemos el caso más común, en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, en donde se constituye como un presupuesto de procedibilidad que existe un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitida por la Contraloría General del Estado. Es decir, Contraloría con las pruebas podrá tener un presupuesto de procedibilidad, para este peculado o enriquecimiento ilícito, ¿no? Ahora, también tenemos que la última forma de hacer que Fiscalía conozca la infracción será por medio de la denuncia. La denuncia podrá ser escrita, es decir, redactada por un abogado patrocinador privado, en el caso de que la persona afectada tenga los medios para poder pagarlo, o en su defecto, la persona afectada podrá, de forma oral, acercarse a las providencias judiciales para describir cuál fue la vulneración de la cual fue víctima, ¿no? La vulneración de derechos de la cual fue víctima, y en este caso el funcionario deberá encasillar todo lo redactado, todo lo mencionado por el afectado en un tipo penal o en una contravención, en una infracción penal. Y allí comenzaría la investigación previa, por decirlo de alguna manera. Es decir, no se necesitará tener un abogado privado para poder ejercer el derecho a la acción. Ahora, respecto al ejercicio privado de la acción penal, corresponderá únicamente a la víctima mediante querella, ¿no? Ya hablemos de los delitos de ejercicios de acción privada, ¿no? Que se seguirán por medio de querella. Entendamos en primer lugar qué es la querella. La querella es el acto mediante el cual una persona comunica a un órgano judicial la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, al tiempo que expresa su voluntad de mostrarse como parte en el proceso que solicita se inicie, ¿no? La diferencia entre la denuncia y la querella no será puesta, es que la querella no será puesta en conocimiento de la policía ni pasará por la etapa de la investigación previa, sino que se interpondrá directamente a juzgado. Se interpondrá directamente a juzgado y las reglas de esta querella se encuentran establecidas en el artículo 647 hasta el artículo 651 del COIP y se detallarán en las clases posteriores de este curso cuando lleguemos a dichos artículos.
cómo sería el proceso para el establecimiento de la querella. Únicamente nos quedaremos con la premisa de que podrá aplicarse la querella en ciertos tipos de delitos, los cuales son los siguientes. En primer lugar, el artículo 415 afirma que los delitos en los cuales se podrá aplicar querella será, en primer lugar, en calumnia, tipo penal que se encuentra establecido en el artículo 182 del COIP, en usurpación, tipo penal que se encuentra establecido en el artículo 200 del COIP, en estupro, tipo penal que se encuentra establecido en el artículo 167, y por lesiones que generen incapacidad de hasta 30 días. Sin embargo, no serían todas las lesiones, ya que existe una excepción en los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, y que además solamente se podría presentar querella, y teniéndolo como un punto de referencia, solamente se podrá presentar querella en los numerales 1 y 2 del artículo 152. Numerales 1 y 2 del artículo 152 referente a lesiones. Es un tema también específico. ¿Qué dicen los numerales 1 y 2? Incapacidades de 4 a 8 días, en lesiones que generen incapacidad de 4 a 8 días al afectado, y de 9 a 30 días al afectado. Ahora, entendemos entonces que no se aplicará en los casos de violencia contra la mujer, y además que las lesiones que provoquen incapacidad menor a 4 días no aplicaría la querella, sino que más bien se tomaría el artículo 396, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal, ya que las lesiones menores a 4 días fungen como contravención de cuarta clase. Doctor, en caso de falsificación de firma, ¿se requiere requisito de proporcionalidad? Eso es algo que vamos a ver en lo posterior en esta clase. Justamente no tiene el nombre de prejudicialidad, tiene otro nombre. No recuerdo si lo vamos a ver en esta clase o si ya lo vimos en lo anterior, en la anterior clase. Permítame revisarlo si está en esta clase. Pero sí, efectivamente, cuando existen dos procesos, uno civil y uno penal, que son impulsados al mismo tiempo, en primer lugar, él deberá resolverse el civil. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en el caso de que existan diferentes sentencias, que civil, por ejemplo, obligue lo que es la reparación de daños y perjuicios, mientras que el penal ordene el sobreseimiento, existiría un absurdo dentro del derecho. Por tal motivo, siempre se constituye como un requisito, en primer lugar, que termine el juicio civil. En esta clase lo veremos. En esta clase justamente vamos a revisar en lo posterior, ¿no? Ajá, sí. Lo veremos en los próximos minutos. Lo acabo de revisar. Bueno, continuamos con el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual, de todas maneras, el juicio penal deberá regirse a estos requisitos. Es decir, la norma penal determina que si existe un juicio civil en proceso, deberá resolverse primero el civil. Eso lo determina para evitar inconformidades, ¿no? Para evitar contradicciones, es la palabra, contradicciones en el área legal, ¿no? Por lo que ya le comenté. Continuamos entonces con el artículo 411, en el cual se menciona que la Fiscalía tendrá titularidad y podrá ejercer la acción penal pública. Podrá ejercer la acción penal pública cuando la investigación previa haya reunido los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal, este es un caso específico, podrá abstenerse, es decir, no proseguir el proceso por la vía penal y que el afectado busque otro medio legal para reclamar el derecho vulnerado, argumentando que el derecho penal es de última ratio. Es decir, que solo puede ser utilizado por el Estado como último recurso para proteger bienes jurídicos cuando otros órdenes jurídicos o cuando otras materias han resultado netamente insuficientes, ¿no? La abstención se podrá invocar por el principio de oportunidad, es decir, el fiscal podrá invocar el principio de oportunidad cuando considere que existen una gran cantidad de procesos dentro de la Fiscalía
o cuando se susciten las reglas que veremos en el artículo 412, ¿no? Ahora, otra cuestión por la cual un fiscal se puede abstener son por causales de prejudicialidad, por procedibilidad o cuestiones previas. Es lo que comentaba el compañero Holman acerca de la prejudicialidad, que ya lo vamos a explicar. ¿Qué pasa si en el juicio penal se determina que no hubo vulneración de derechos en el juicio civil con sentencia ejecutoriada? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? Claro, sería una gran premisa. Sería una gran premisa respecto a la cuestión penal, sin embargo, a la cuestión civil, perdón. Sin embargo, podría impulsar sin ningún problema por el juicio penal. Sin embargo, tendría que ser no contemporánea la acción, ¿no? Podría solicitarse de la misma manera, sin embargo, existirá la premisa de que en la cuestión civil, en el proceso civil, no se dio la vulneración de derechos. De todas maneras, son criterios, pero no se debe dar contemporáneamente. A eso me refiero. Ahora, proseguimos. Proseguimos con el artículo 412, que determina los casos en los cuales el fiscal podrá utilizar el principio de oportunidad. En primer lugar, se afirma que el fiscal podrá abstenerse de iniciar o podrá desistir la investigación penal que ya se encuentra en curso en dos circunstancias. Primero, en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Sin embargo, obligatoriamente el fiscal deberá tramitar aquellas infracciones que sean de interés público, que sean menores de 5 años, pero que sean de interés público. Refiriéndonos como, por ejemplo, los casos de farándula, que es lo más común, que entre comillas son de interés público, ¿no? Como segunda circunstancia de aplicación del principio de oportunidad, citamos aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico y grave que le imposibilite llevar una vida normal y que por ende el procesado estaría en grupos de atención prioritaria. En este caso, el fiscal, atendiendo que la persona que en su momento fue vulneradora de derechos se encuentra en un grupo de vulnerabilidad, en este caso puede desistir de la acción privada, perdón, de la acción penal. Asimismo, retroalimentando esta segunda circunstancia, es importante recalcar que los delitos culposos únicamente serán aquellos cuyo tipo penal especifique la palabra culposo. Es decir, en el COIP tenemos delitos que son culposos porque lo determina la palabra dentro del tipo penal. Ejemplo, homicidio culposo por mala práctica profesional. Solamente los delitos culposos serán aquellos que presenten esa especificación, ¿no? Ahora, muy aparte de eso, recalcar también que según el artículo 371 del Código Orgánico Interior Penal, todas las infracciones de tránsito serán netamente culposas, ¿no? En el último inciso de este artículo 412, el legislador menciona delitos en los cuales será imposible la aplicación del principio de oportunidad. Estos son los siguientes. En los delitos por graves violaciones de derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario, que son los que se tipifican desde el artículo 79 hasta el artículo 139 del Código Orgánico Interior Penal. En delitos contra la integridad sexual y reproductiva, establecidos en el artículo 164 hasta el artículo 175 del Código Orgánico Interior Penal. Delincuencia organizada, establecido en el artículo 379 del COIP. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, establecidos del artículo 155 hasta el artículo 158, y la contravención de esta misma violencia, establecida en el artículo 159. La trata de personas, establecido del artículo 91 hasta el artículo 94. Los delitos contra la migración, específicamente el tráfico ilícito de migrantes, establecido en el artículo 213 del COIP. Delito de odio, establecido en el artículo 177 del COIP. De sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, desde el artículo 219 hasta el artículo 128. Y delitos contra la estructura del Estado constitucional de derechos y justicias, establecidos en el artículo 336 hasta el artículo 370. En estos casos, en estos delitos, no se podrá aplicar el principio de oportunidad bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ahora, revisaremos el trámite del principio de oportunidad. Con lo antes mencionado,
citamos entonces el artículo 403, el mismo que especifica que la forma en la cual se podrá tramitar el manifestado principio de oportunidad será la siguiente. Cuando el fiscal lo crea conveniente y de manera obligatoria, deberá solicitar una audiencia para que en virtud del derecho a la defensa, ambas partes, ya sea fiscalía y ya sea la parte afectada, puedan justificar ante un juez por qué procede o por qué no procede el principio de oportunidad. En esta situación existen dos posibilidades o dos vertientes netamente posibles. La primera en la cual el juez esté de acuerdo con la decisión del fiscal y que por ende, sin posibilidad de impugnación, se acepte la abstención por parte del fiscal y que el afectado busque o persiga por la vía civil el reconocimiento y reparación integral de los perjuicios derivados del acto, ¿no? La segunda posibilidad es que no se acepte por parte del jugador el criterio de aplicación del principio de oportunidad. En este caso, el juez enviará dentro de los 3 días laborables siguientes, este caso a la o el fiscal superior, para que éste constate si se cumplen o no los requisitos de aplicación del principio y pueda ratificar o revocar dicha decisión. Aquí de nuevo existirán dos vertientes o dos posibilidades. La primera en la cual el fiscal revocará la aplicación del principio y el caso pasará al conocimiento de otro fiscal. Y si se ratifica lo que es la aplicación del principio de oportunidad, entenderemos entonces que se declarará la extinción del ejercicio de la acción por la vía penal y ya netamente sería competencia ya civil, ¿no? Ya revisado el principio de oportunidad, será necesario revisar la segunda razón de la cual un fiscal o por la cual un fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal. Hablo de la prejudicialidad establecida, respondiendo a la pregunta del estudiante Holman. La prejudicialidad se encuentra establecida en el artículo 414 del Código Orgánico Integral Penal. Según Humberto Sierra, después de la Corte Constitucional de Colombia, la prejudicialidad se presenta cuando se trata de una cuestión sustancial, diferente pero conexa, que sea indispensable resolver por sentencia en proceso separado, ¿no? Bien ante el mismo despacho judicial o en otro distinto, para que sea posible decidir sobre lo que es materia de litigio o de la declaración voluntaria en el respectivo proceso, que debe ser suspendido hasta cuando aquella decisión se produzca, ¿no? Un ejemplo nos ayudará a explicar mejor la naturaleza jurídica de la prejudicialidad en general. Por ejemplo, tenemos una persona que ha sufrido la destrucción de un bosque privado por un incendio ocasionado por otra persona. Inicia al mismo tiempo acciones civiles y acciones penales contra el infractor, demandado ante el juez de lo civil por las obligaciones civiles, ante el juez de lo penal acusándole por delito de incendios forestales y de vegetación establecido en el artículo 246 del Código, para que se le condene a sufrir las penas privativas de libertad previstas en la normativa. Nada raro sería que una vez tramitadas procesalmente ambas acciones de manera independiente, el juez de lo civil le condene el pago de daños y perjuicios, en tanto que el tribunal de lo penal lo absuelva. Si esto pasara, existiría entonces una grave contradicción jurídica y un ridículo contrasentido con el fin de evitar este tipo de sucesos. El artículo 414 del COIP menciona que el fiscal podrá aplicar el principio de oportunidad o abstenerse, mejor dicho, de la acción penal, cuando la acción penal dependa de cuestiones prejudiciales. Ya estudiado el ejercicio de la acción penal, procederemos a estudiar cuándo se extingue el ejercicio de la misma. Esto lo encontramos en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona que no se podrá iniciar o proseguir con la acción penal en las siguientes situaciones. En primer lugar, no se podrá proseguir la acción penal en los casos de amnistía. La amnistía implica una renuncia por parte del Estado a su potestad soberana de perseguir y castigar determinados delitos que se cometen en nuestro país, en nuestro territorio. En su aplicación práctica, simula el olvido, borra la memoria, logra la inexistencia de un hecho, a pesar de que ocurrió en la historia, ¿no? Por tal, es una medida que extingue la acción penal y, por consiguiente, la condena en todos sus efectos, con excepción, lógicamente, de las indemnizaciones civiles, recordando que se extingue la responsabilidad penal, más no la responsabilidad que tienen las personas a
quienes hayan sido vulneradas sus derechos, dentro de estas acciones. ¿Qué pasaría con la sentencia civil? ¿A qué nos referimos, Felipe? No sé si me podrías explicar, activar el micrófono y explicarme mejor. Bueno, me refería a que, por ejemplo... Buen día, Felipe. Buenos días, sí, disculpe. Me refería a que, por ejemplo, si la sentencia penal dice que no, lo que preguntaba, si no existió vulneración de derechos, ¿qué pasaría en este caso con la sentencia civil? En la que dice, por ejemplo, en el de la falsificación de firmas, civil dice que hubo falsificación de firmas. Se va a lo que es a la fiscalía y llega a lo que es al juzgado penal por el tema de falsificación de firmas. ¿Qué pasa si el juez de lo penal y fiscalía determinan o resuelve el juez de que no existió falsificación de firma y ya se encuentra en sentencia ejecutoriada? ¿Qué pasaría con esa resolución del juez penal con respecto a la civil, en donde dice que sí hubo falsificación de firmas? ¿Qué pasaría con la cuestión civil? Me comenta. No se puede escuchar muy bien. El audio está un poco mal, sinceramente. Pero bueno, entendemos entonces que ya existente un proceso penal, el juez de lo civil, en este caso, va a revisar la mayor parte del proceso penal, va a utilizar dichas pruebas, y en su defecto lo más probable es que ratifique la decisión del juez penal, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Si fuera simultáneamente, sería más complejo, ya que utilizaría las mismas pruebas en los dos procesos. Ahora, el juez de lo civil deberá, en su defecto, solicitar más pruebas de las anexadas en el juez o en el juicio penal. Deberá solicitar más pruebas, pruebas nuevas si es posible, porque si existen las mismas pruebas que existieron anteriormente, lo más probable es que se ratifique la decisión del juez penal. Ya, pero y por eso le decía, en este caso, si el juez civil manda a reparar por daños Claro. y perjuicios y toda la cosa, Ajá. ¿qué pasaría con eso? Le tocaría que emitir una sentencia donde le tocaría a la parte que fue reparada devolver lo reparado, o existiría el derecho de repetición contra el juez civil que dictó la Derecho de sentencia. repetición, me comenta. Sí, No lo escuché bien. sí, se podría repetir, entonces, o sea, ahí podrían presentar una causa contra el juez civil por asumiendo el derecho de repetición. No lo entiendo. A ver, le dieron la razón en la parte penal, me dice. Claro, en la parte penal le dan la razón, o sea, dice lo contrario a la sentencia del juez civil, de que no hubo falsificación de firma. El juez civil, en este caso, mandó a reparar o mandó a que le indemnicen a la parte que se suponía afectada. La parte afectada, la parte demandada, repara la parte afectada, digamos, con $50,000, un valor X. Si el juez penal dice que no hubo no hubo falsificación de firmas, ¿cómo procedería ahí? ¿Los $50,000 se lo repiten al juez o el juez en providencia haría que se cumpla una devolución de esos $50,000? En este caso, habría en primer lugar de ejercer acciones penales en contra del juez. Ajá. Por la sentencia mal emitida. Y ya con esta premisa podría proseguirse con todo lo posterior. No se puede mencionar únicamente que el juez ha hecho mal a la sentencia, sino que deberá justificarse por medio de un proceso. Y ya con este proceso podría ejercerse el derecho de repetición. Lógicamente, cuando la sentencia sea favorable. Ese vendría a ser el punto medular para proseguir lo que está en el manifiesto. Bueno, proseguimos entonces con la clase. Estamos conversando acerca de la amnistía.
Procedimos entonces con el artículo 120, numeral 3 de la Constitución de la numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 73 del COIP, donde se determina que la Asamblea Nacional tendrá la atribución de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. No se consideran los delitos contra la administración pública, como son, por ejemplo, peculado, cohecho, concusión, entre otros establecidos en el artículo 278, hasta el artículo 294 del Código Orgánico Penal. Ni se aceptará tampoco en genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro, homicidio, por razones políticas o de conciencia. No se podrán aplicar ni siquiera el indulto ni la amnistía en estos casos, ¿no? Como en segunda circunstancia de extensión de ejercicio de la acción penal, la acción penal se encuentra el desistimiento de la acción penal en los delitos de acceso privado, en los cuales no interviene fiscalía. Entendemos que no interviene fiscalía, en primer lugar, ya que son los delitos que se encuentran establecidos por los que le comentaba anteriormente, como son, por ejemplo, estupro, como es las lesiones que no generan incapacidad de más de 30 días, como es la usurpación, entre otros, ¿no? Y podrá terminar el proceso por desistimiento, ya que no existirá fiscalía que impulse la acción. Únicamente dependerá de la persona que ha sido afectada. Como tercera circunstancia, cuando se dé la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, cuando la parte afectada y la violadora de derechos lleguen a un acuerdo pecuniario acorde al principio de mínima intervención penal. El juez, tal cual lo determinan la normativa ecuatoriana, ya sea la normativa penal, la normativa establecida en el COGEP, entre otros, determina que el juez deberá propiciar un espacio de conciliación, un espacio de mediación, de diálogo, en el cual las partes puedan convenir un acuerdo común para evitar, en este caso, en materia penal, utilizar el principio de mínima intervención penal, ¿no? Como cuarta circunstancia está la muerte de la persona procesada por obvias circunstancias, y como quinta tenemos la prescripción en base a las reglas establecidas en el artículo 417 del Código Orgánico Interior Penal. Vamos a revisar entonces las reglas de la prescripción en el deber que vamos a enviar, el cual ya está subido a la plataforma en modo desde el artículo 417 hasta el 420, el cual se podrá enviar hasta el día domingo a las 12 de la noche, hasta el día de mañana a las 12 de la noche, ¿no? Entonces eso ha sido la clase por el día de hoy. Ha sido un placer para mí dirigirme a ustedes y desearles un feliz fin de semana. Muchas gracias.